Esto no existía. Dios no bajó y le dio la Biblia a la gente. Jesús, cuando mandó a los apóstoles, no le dio Biblia, dijo: vayan, lleven Biblia y funden iglesias. Como dicen los protestantes, agarran Biblia y van a fundar iglesias. No, así no dijo Cristo. Cristo los mandó a predicar, vayan a predicar. Ni siquiera le mandó a escribir nada. Por eso los apóstoles no escribieron nada, predicaban. Pasó el tiempo y comenzaron a escribir. Pero una carta estaba en Roma, carta a los romanos. Otra en Éfeso, carta a los efesios. Otra en Filipo, carta a los filipenses. Otra en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Estaban regadas las cartas. En esta parte, el padre Luis Toro dice que la Biblia es de los católicos. La Iglesia Católica se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero la Biblia, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento lo escribieron los judíos. ¿Los judíos de dónde son? Son de Israel, no son de Roma. El Antiguo Testamento siempre ha existido y claro que fue inspirada por Dios. ¿Y a quién se le dio? A los judíos. Tanto Moisés como Isaías, como Ezequiel, todos los profetas, todos ellos eran del pueblo de Israel. La mayoría eran judíos, pero nadie fue romano. Y el Antiguo Testamento no se llama Antiguo Testamento, ese es su segundo nombre. El Antiguo Testamento se llama Torá, que son los primeros 5 libros que escribió Moisés, y de ahí viene la Tanaj, que son los libros que vienen después de los 5 libros de Moisés, que son los profetas, los proverbios, los salmos, cántares, etc. Y tanto la Torá como la Tanaj conforman el Antiguo Testamento. Y todos esos libros Dios les inspiró por medio de el Espíritu Santo, por medio de revelación, y los judíos escribieron el Antiguo Testamento. Y aquí el padre Luis Toro dice que Jesucristo no mandó a escribir. Pero como vemos en el libro de Apocalipsis 1:1 al 2, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces vemos que el que dio la revelación fue Jesucristo, se la dio al apóstol Juan. Y luego dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Se dan cuenta? Jesucristo sí mandó al apóstol Juan a que escriba lo que es el libro de Apocalipsis. Y luego dice: porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Si se dan cuenta, dice a las 7 iglesias. Mírenlo, lo segundo que dice: a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Dónde queda Roma? Roma no queda en Asia. Roma queda en Europa. Y Asia es otro continente. ¿Se dan cuenta? Y estas iglesias, y aquí en este versículo dice que las 7 iglesias están en el continente de Asia. ¿Se dan cuenta, no? No dice que está en el continente de Europa. Entonces, si la Iglesia Católica Apostólica Romana fue la primera, miren el nombre de la Iglesia: Católica Apostólica Romana. ¿Por qué no está dentro de estas 7 iglesias que están, que se envió las cartas? ¿Se dan cuenta o no? Jesucristo, el mismo Jesucristo, mandó un ángel para que el apóstol Juan escriba cartas importantes a las iglesias que habían en ese momento, y le envió a 7 iglesias. Usted mismo lo puede leer, puede buscar la Biblia, busque su Biblia y lea los versículos que siguen a continuación. Pero no le envió a ninguna iglesia romana. Entonces la Iglesia Católica Apostólica Romana
no fue la primera. ¿Se dan cuenta o no? Que las iglesias que Jesucristo mismo envió a escribir estaban en el continente de Asia. Y un día a alguien se le ocurrió recoger esas cartas y hacer la Biblia. Y eso no fue ningún evangélico, ningún testigo de Jehová, ningún adventista, fue alguien de la Iglesia Católica llamado el Papa San Damaso I en el año 382. Hasta ahí solamente existía el Antiguo Testamento, pero no existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo fue que se hizo la Biblia y por qué nosotros tenemos 73 libros y ellos tienen 66? ¿Por qué? Porque ellos tienen menos que nosotros. Si usted le pregunta a un protestante, ¿qué va a responder? Es que los católicos le pusieron 7 libros a la Biblia. La ignorancia es atrevida. Los católicos no le pusieron 7 libros. Oigan bien, los católicos le pusieron 27 libros a la Biblia. No le quiten 20. No son 7. Los católicos le pusieron 27. Porque cuando viene Cristo, existía solamente un canon. Llamémoslo así, una Biblia. Que era la traducción de Alejandría. Y tenía 46 libros, que es los que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo, recuerdan que Cristo un día se paró en el templo y agarró el rollo de Isaías, lo leyó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy se cumple esta escritura. ¿De dónde agarró ese rollo? ¿De qué canon? Del único canon que existía, el de Alejandría. Esos 7 libros que se le adicionaron a la Biblia, si uno los compara con el Antiguo Testamento o otros libros del Evangelio, no coinciden. Por eso es que la gente dice, no, estos libros no son inspirados por Dios, porque al leerlos se contradicen con lo que dicen con los libros del Antiguo Testamento. Y recuerden que el Imperio Romano gobernó por casi 500 años. Dice del 27 del antes de Cristo hasta 476 después de Cristo. Entonces, usted tiene que ir a Google y busque la historia de Israel y de Roma. 500 años gobernó el Imperio Romano. ¿Se dan cuenta? Y les invito a que vayan a ver la historia de Israel. Después de que murió Jesucristo, los romanos comenzaron a robarle las ofrendas del templo de Salomón a los judíos. ¿Y qué pasó? Los judíos se fueron en contra de los romanos. Hubo una batalla, hubo una guerra. Y por obvias razones, como el Imperio Romano era más grande, terminó venciendo al pueblo de Israel, a los judíos, y los echó de su país. ¿Y qué sucedió? Que el Imperio Romano se quedó con las tierras de los judíos, de los israelitas, se quedó con los tesoros del pueblo judío y se quedó con las escrituras. Por eso que la Iglesia Católica tenía el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque como era un imperio romano, ellos se quedaron con todo. Entonces los invito a que ustedes vean la historia de Israel y qué fue lo que sucedió cuando el Imperio Romano los echó de su propio país. Y por esta razón ellos tenían la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos lo quitaron a la fuerza y después los emperadores romanos decidieron adoptar la Biblia como medio de adoctrinamiento a la gente y para tenerla en sumisión. Pero no fue porque ellos eran los escogidos de Dios, sino que fue a la fuerza y porque ellos eran los que gobernaron durante 500 años.